Y así como lo dice, tendremos el privilegio de ser partícipes en escuchar la conferencia magistral impartida por el maestro, el ingeniero Arturo Maldonado Romero, quien nos dará la conferencia de la ingeniería civil en la conservación del patrimonio cultural. Le agradecemos de antemano el honor que nos da tenerlo aquí, brindándonos esta bonita conferencia. Buenas tardes. Después de todos los días de ensayar, yo le decía a mi esposa, a ver, estoy ante el espejo, ¿me escucho bien? No. Y me movía y hablaba y me daba miel con limón para que no se me atorara la garganta. Ya no hay pretextos, ya estamos aquí. La intención es no hablar de cosas muy sofisticadas, complicadas. La cuestión del patrimonio y la cuestión de la restauración es cosa de criterios, es cosa de entendimiento y de sentido común en todo lo que son edificios históricos, rehabilitaciones. No es sencillo en un medio como el de nosotros, en donde la Junta de Monumentos tiene una interpretación, en donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene otra, en donde hay grupos defensores del patrimonio, en donde instituciones como el colegio, como la universidad, las universidades, tienen algo que decir. Entonces no es fácil incrustarse en eso, tomar decisiones y realizarlas. Entonces, antes de cualquier cosa, quiero mencionar que yo he tenido la fortuna de estar en grupos que hemos tomado decisiones y hemos hecho cosas. Un grupo fue el gobierno del estado, otro grupo fue 12 años en la Universidad de Construcción, otro grupo fue un grupo de investigadores de la universidad, y en todos pues participamos. Aquí, cuando hable de una manera unipersonal, hay que aclarar que es ese grupo, porque uno solo y menos en esto puede realizar las cosas. Entonces, en primera instancia vamos a platicar, por ejemplo, de este inmueble. Es una casita, la Galería Episcopal. Está en la Rinconada de Catedral, pero estaba completamente colapsada. En aquel entonces, Javier Lozano Barragán, secretario de Salud después del Vaticano, hace una gestión con Luis Donaldo Colosio, que fue secretario de Sedesol, y lo convence y le dice, pues queremos arreglar y queremos tener un espacio en donde podamos exhibir todo el arte sacro, que no es cualquier cosa. Cuando checamos, bueno, pues los cáliz de diamantes o las zapatillas de no sé qué y los gorros, y es un patrimonio de mucho precio, pues. La cuestión de valor no la sé muy bien, pero de mucho precio sí. Y entonces se autoriza el proyecto y había que hacerlo. ¿Cuál es un poquito el conflicto de esta cosa? Que del lado izquierdo está adosado a la catedral y que del otro lado, que es la panadería, no sé qué, Tres Hermanos, no sé qué rollo, tiene un muro medianero. Entonces había que resolver. Entonces, en las salas, allá está al fondo, bueno, ahí voy a mencionar nada más una sola vez. A un amigo le comenté que iba a dar la plática y yo dije, no me lo voy a quebrar, me voy a meter en internet, en Google y voy a sacar todas las cosas. Pues fue y sacó las fotografías y de repente él fue y me las llevó y hizo fotografías muy bonitas. Una de esas es esa, la de la izquierda, está la galería allá al fondo y el espacio físico lo tenemos aquí a la derecha. Entonces, ¿en qué consistía la obra como tal? Que el muro medianero de las colindancias teníamos que tumbar la mitad de 2 niveles y poner un muro de concreto, porque por lo que va a involucrar el contenido del espacio no era fácil.
Y con catedral, pues no nos permitían poner adosado a los muros de catedral otro muro. Entonces la propuesta técnica era, en el adosamiento, en el adyacente de catedral, hicimos una estructurita de concreto con zapatas aisladas, independiente completamente de la estructura de catedral. Por ahí hay un, no sé cómo se le llama, hay un túnel hacia abajo, que no sé si es el anfiteatro, no sé cómo se llame. Y del lado derecho, el muro de concreto es demoler parte por parte, ir estabilizando y colocando el muro de concreto. Entonces, todo esto, medianamente como que fingimos que no sabemos para que las autoridades responsables de la normatividad pudieran autorizar eso. De repente había algunos conflictos, concretamente en aquel entonces con la gente de Lina, que decía, lo recuerdo porque nunca se va a olvidar, ¿no se te hace mucho el armado de la zapata? Y yo le decía, ¿cuánto? Pues tú dime y le quito lo que me digas, ¿verdad? Entonces él era arquitecto y como que los números están ahí, entonces no vamos a cambiar los números. En esta cuestión del patrimonio no es tan sencillo tener una normatividad. En las reuniones a través de la UNESCO que se hacen en organismos, se hacen cartas de intención, que la carta de Venecia o que de aquí, la de allá, son cartas de intención porque no se pueden involucrar en la normatividad nacional. Y entonces en las cartas recomiendan y dicen algo. Todos aquellos elementos que tengan un daño mayor al 60% son los que podrán sustituirse. Todos aquellos elementos menores al daño del 60% tendrán que restaurarse. Lo que en un momento dado, para algunos, en esa filosofía es un bien que se cayó, ya se murió, déjalo. Otros dicen no, rescátalo y ponlo. Lo puedo levantar, levanto las cédulas, pero digo cómo fue, sin maquillar. Entonces, de una manera abierta y descarada, hay que decir lo que es nuevo y lo que no sean maquillajes. Pero no se vale que si un ente se murió lo enterremos. Si podemos rescatar y restaurar y poner en valor otra vez lo que fue, hay que hacerlo. Carlos, pásame la otra, por favor. Ok, entonces aquí podemos observar en estos tres perfectamente dónde tenemos los muros medianeros y el adosamiento sobre la catedral. Al interior de... ¿No? Ok, lo quitamos. Para adelante y para atrás, tampoco se puede, lo quitamos. Vamos a hacer lo que se pueda, pues digo. Estamos hablando de cosas, estas restauraciones, ya esto algunos de ellos hicieron hace 30, 40 años. Y estamos hablando de eso, sí, pero en restauración de los edificios, por ejemplo, vamos a hablar de un templo que es de 1560, o sea, 20 años no es nada. O sea, entonces, quitar o poner y ponernos en el contexto tampoco va a hacer nada. Ok, entonces, en las tres podemos observar que no puedo tocar a catedral allá. Entonces, es una estructura y entonces es completamente independiente de la catedral. Del lado derecho, el muro medianero se partió a la mitad, se hizo de concreto, vamos a decirlo así, quedó como un búnker, y entonces cada nivel habría que respetar también todo. Materiales, no sé, toda la viguería achuleada con pisos de duela y demás. Pásame a la siguiente, Carlos. Bueno, eso fue uno. Otro, este es el Hotel Emporio, que en otros tiempos se llamó Reina Cristina. Y entonces este está en mero enfrente de Palacio, en mero enfrente de Palacio. Entonces, cuando se hace el proyecto, podemos observar aquí en superior derecha que la Plaza de Armas estaba al nivel. Había árboles y todo, y después hicieron pues ahí como un zócalo o algo pasó ahí. Pero este era el Reina Cristina. Y entonces, ese Hotel Reina Cristina se hace un proyecto en donde había que hacer un hotel. ¿Qué hacer? ¿Por qué se permite hacer el hotel en esa parte, en el mero corazón de, o sea, estamos a 30 metros de catedral? O sea. Lo que pasa es que en el transcurso del tiempo, al interior del espacio era completamente heterogéneo, parches,
de tabique, con adobe, con block, con, no sé, tabique de concreto, macizos, huecos. Era una capirotada tremenda, que alguien fue metiéndole ruido. Entonces, no representaba absolutamente nada. Lo único que había que rescatar era la fachada. Cuando se presenta el proyecto, el conflicto que había era que todos los que eran responsables de la normatividad impidieron que se quitara la fachada. La propuesta era numerar, acomodar, quitar y volver a colocar exactamente, pero completamente nivelado, completamente no. Se prohibió y entonces la estructura cambió. ¿Cuál es la decisión que se toma? Lo que se hace es que la estructura de concreto, que iba a sustituir a todo lo que había dentro, en el marco que iba a sostener la fachada, ya no. Al quitarlo, entonces quitamos un marco y cambiamos el comportamiento a tener traves en voladizo y que nada más agarraban la fachada, que no se nos fuera a voltear. Otro problemilla que hubo por ahí es que el terreno en todo el centro histórico es durísimo, de una calidad muy competente, y entonces hacer el estacionamiento y luego la cisterna del lado de ahí, en aquel entonces era muy complicada la explotación, debido a que pues, estaba la catedral y estaban edificios y monumentos que pudieran lastimarse con las vibraciones o algo. Ahora creo que los sistemas de explotación han cambiado completamente. Hay, no sé, aquí está Sergio, que es minero, ¿verdad? Que es el moneo o algo así, que llego yo, barreno, coloco el explosivo y se queda ahí todo, demolido, pero ahí. Entonces lo quito y ya no viento por todos lados. Entonces, se hizo esto. Pasan a la siguiente, Carlos. En esta parte hay un concepto que se llama la isóptica, que no se puede modificar. No puedo ver cosas que no están y que no estuvieron. Entonces, en la parte inferior, en derecha, puedo observar que arriba se ven unas terrazas que se ven, pero las isoópticas estuvieron calculadas en donde va el señor de arriba, ahí en la plaza de armas, y de ahí no se ven. Entonces, la isóptica era válida siempre y cuando estuviera yo en el acceso de la calle, pero cuando me alejo ya no, porque sí se ve. Tan sí se ve que de la terraza, pues de ahí se revienta la semana cultural y todos los eventos ahí los rentan y todo, y desde ahí se ve, pero no estaba permitido. La explotación, aquí del lado, pues como no jala el señalador, del lado derecho, en la parte superior, tenemos la planta, ok, ahí, exactamente donde estás marcando con el cursor. ¿No puedes cambiarle el color al cursor? No, ok. Ahí se ve el cursor y entonces en esa parte, este inmueble está pegado a la Casa de la Mala Noche, que es un edificio histórico que no podíamos tocar, y otro edificio del otro lado, hacia arriba. Y entonces el procedimiento constructivo se hizo hacer 4 demoliciones en cruz e ir sustituyendo la estructura de concreto. Lo voy quitando y voy cambiando, y entonces no muevo o no molesto a las estructuras adyacentes. En la parte del estacionamiento, lo primero que les ocurre cuando lo vemos así de una manera muy sencilla, era de que había un elemento, había una trave que no permitía que el nivel se bajara más y los vehículos no cabían las camionetas. Entonces era tan fácil como alguien sugirió ahí de que, la trave mide 40 por 80, volteala. ¿Cuándo? Cuando la inercia es otra cosa, es un abismo en eso. Entonces habría que recalcularlo. Yo era el director responsable de obra. Yo quise proponer algo en los muros eran de concreto de 3 metros de altura, no sé, 80 centímetros con 2 parrillas de armado de 1 pulgada cada 15. Yo decía, es un búnker esto, una bomba atómica no le hace nada aquí. Y quise sugerir algo y me dijeron, tranquilo, ¿va en contra de tu interés como responsable? No, ok, entonces no digas nada. Si es así, entonces ese es el muro de contención que detiene la calle Hidalgo y nos deja el espacio de estacionamiento. Ok. Pásame a la otra, Carlos. Ahora voy a hablar de, este Museo Rafael Coronel. Este es el Museo de las Máscaras. Entonces, en ese Museo de las Máscaras, si yo observo aquí, bueno, en la parte inferior izquierda y la derecha, que la calle estaba a la entrada de la nave principal. ¿Sí la ven? Entonces, lo que hicieron es, bueno, quien haya sido del lado izquierdo, afectaron todo eso, indemnizaron, quitaron, y entonces ahora la calle está, no sé, 15 metros a la izquierda.
Sí, sí, ubican ahí el Rafael Coronel. Bien. En la parte de arriba podemos observar, todavía estoy hablando de esto, no sé, 1970 y algo, así estaba. Incluso ayer una pensión. Más o menos un poquito antes del 80 el gobierno lo compra y empiezan a rehabilitarlo, lo que era, pues, era un monasterio, un convento, y lo empiezan a rehabilitar. Y entonces podemos observar allá a la izquierda superior que está una arqueada. Entonces la arqueada más o menos termina a la mitad de lo que tengo, no sé, 40 metros de la calle principal de la entrada a la nave principal. Entonces ahí se veía y eso pues estaba prácticamente en el suelo. En la parte derecha, en la foto central, no están los arcos porque había ahí como unas vecindades o algo. Entonces se fueron, al ir demoliendo y tumbando, empezaron a aparecerse. Empezó a aparecer pues lo que era el convento. Pasan la siguiente, Carlos. Y entonces ahora, aquí en la parte de abajo, puedo observar en la parte que va paralelo a la calle, que es toda esa parte de ahí, más en lo blanco, que es eso, eso era el estacionamiento que estaba en el suelo. Y entonces, después de que se rehabilita, después en esa parte, que es esto que tenemos a la izquierda y luego a la derecha ahí, se hicieron 2 niveles más, se recuperó y es aproximadamente el 40% del museo. Aquí tuvimos la experiencia de que Lina nos decía que había que cumplir con todos los materiales y que cal viva, mezclada, bien, sin ningún conflicto. Pero quería que vistiéramos a los albañiles con delantales de cuero y con guaraches de 3 ojos. ¿Esto qué tiene que ver? Lo otro está bien, los procedimientos está bien, pero el otro no, estaba fuera de, ¿verdad? Ni siquiera, bueno, no sé si yo por ahí tengo unos guaraches de 3 ojos, pero se hizo. Entonces es el 40% del museo. Aquí en la parte de abajo donde vemos el jardín de adentro, ¿verdad? Porque está el de afuera, es pues, prácticamente la mitad de lo que construimos de ahí. Otra vez, o sea, los procedimientos, la Junta, el INA, los grupos defensores hay que consultar y hay que decirles. Y hay que ponernos de acuerdo, si no, pues nunca vamos a hacer nada. Pásame la otra, por favor, Carlos. En el de la izquierda, vemos descaradamente lo que es nuevo. Entonces, no hay por qué echarle tierra, ni hay por qué pintarla de café. No, hay que decirles que eso no estaba, eso se cayó. Entonces ahí observamos en la parte, esta es la parte del fondo. ¿Ya? Y luego pues ahí el comercial, estamos ahí con Rafael Coronel, ¿verdad? Que nunca me dio nada, ni un cuadrito, ni una nada. Ok, estas son las fotos que les digo que Rubén fue y le dije, y las tomó, estas son ahora, o sea, hace 3 días. Entonces, pues sí es otra cosa. Y la verdad están muy padres las fotos. Son las fotos que vimos antiguas. El hablar de la foto de hace 50 años, 100 años, y el hablar de ahora en la cuestión del patrimonio, debemos de procurar que prácticamente no cambie. Ok, pasa a la siguiente, por favor. Ahora voy a hablarles un poquito de, este es el patio de rectoría, esto está en el mero centro, rectoría de la universidad. Cuando conseguimos un recurso para hacer la rehabilitación en el patio, había que cubrirlo, y la propuesta de cubrirlo era hacer una tridilosa. Y entonces la gente de la Junta, en aquel entonces estaba Gregorio Muñoz, ¿te acuerdas de Gregorio? Él era topógrafo, me parece. Y entonces él nos bloqueó un poquito hacer esto, y él nos proponía hacer un techo retráctil. El problema es que son 13 metros, y en el techo retráctil él nos proponía una viguetita de 4 pulgadas, con una concavidad de 20 centímetros, pues es que, o sea, se va a caer, o sea, no tenía con qué, ni el comportamiento, ni la inercia, ni la geometría como para tolerarlo. El problema era que desde la parte baja de aquí de Zacatecas, donde está el Paquín por ahí, se veía supuestamente la tridilosa. Y le decíamos que poníamos un pequeño perfil para cubrirlo y que no se viera. Cuando técnicamente le demostramos que las deflexiones que tendría ese pequeño arquito para la guía, pues el riel para el techo retráctil, pues no era, el techo requería, no sé,
cuando menos 1 metro en la flecha como para que pudiera comportarse adecuadamente. No lo tenía. Bueno, aceptaron al final y pusimos la trilosa. Entonces, esa es la cubierta. Otra vez, o sea, es obvio que es muy nuevo, ahí está. En las partes bajas, ellos, bueno, tuvimos que cubrir y cumplir con los requerimientos de las cenefas y de las humedades y la transmisión no hacer, pues, juntas a hueso ni nada, de tal manera que se bloquearan las respiraciones del inmueble y todo. Ahí está el patio, pues, ahí está todavía. Pasamos a la siguiente, Carlos. Bien. Este es el puente de Luis Moya. Este puente está en Guadalupe. Es el que va al convento. Originalmente, pues está bien padre, o sea. Y el único testimonio y el origen y el que nos metió en conflicto eran unas litografías de Cáceres. ¿No vieron ustedes de allá? Era de los cerillos clásicos. Había. Voy a hablar de 1994. Este es la continuación del Arroyo de la Plata. Entonces, todo esto eran las aguas hervidas, las aguas negras que iban desde Bracho, Zacatecas, ahora Tres Cruces y demás, a llegar a Guadalupe y estaban a cielo abierto. La gente no vivía ahí, malamente iba a dormir, entre gallinas, ratas y cochinos y no sé cuántas cosas más. Y entonces cuando se propone el embovedado, se dice, vamos a hacer un embovedado y vamos a poner una vialidad arriba del embovedado. Entonces fue una lucha muy fuerte, porque el Consejo Nacional de Arqueología me dice, ok, numera el puente, cámbialo de lugar y pase el embovedado por ahí. El problema del puente, cambiarlo de lugar, si se fijan, normalmente este tipo de estructuras en otros tiempos eran las obras de arte, las obras hidráulicas eran las obras de arte. Aquí no, esta parte es la canterera que proveía de materiales al convento y como que se hizo provisionalmente nada más para llevar la cantera, pero se quedó ahí. Y entonces es muy heterogéneo, o sea, numerar eso y volverlo a colocar, imposible. No es posible eso, lo íbamos a dañar y no lo íbamos a recuperar. Otra propuesta de ellos es, no, cambia el trazo de la vialidad. Súbelo un poquito arriba por donde está el gimnasio de Guadalupe. ¿Y las indemnizaciones? Ok, en aquel entonces, hace 25 años, ok, vamos a hablar, no sé, 150 millones de pesos, tenemos 2, nada. ¿En qué acabamos? Acabamos en que levantamos una cédula, pusimos como era originalmente, que son las fotografías, hicimos la vialidad y está ahí. Cuando haya el recurso para indemnizar o cambiarlo de lugar, bueno, pero ahí está. Y tuvimos que resolver, ahora yo creo que es un eje regulador de la cuestión urbana, del asentamiento de toda Guadalupe, que no existía. Esa es la vialidad que va desde la Glorieta, terminando lo que era antes el Arroyo de la Plata, hasta lo que es ahora las oficinas del ISSSTE, que antes eran allá Ciencias Químicas de la universidad, hasta el desalojo, hasta allá. Y la vialidad, bueno, pues hizo. Hay muchas cosas que habría que platicar de los propietarios, de los dueños. Y entonces en la parte inferior derecha es lo que está. Se observa que en la parte baja, pues apenas se alcanzan a ver los ojos. O sea, el otro se veía muy padre, muy bonito, pero el problema es que socialmente era un problema muy fuerte, ¿no? Pásame al siguiente, Carlos. Y ahí lo vemos, ¿no? Entonces podemos observar ya lo que vi en la vialidad un poquito allá de amarillo, ahí tenemos el jardín, y hablar, por ejemplo, de la afectación y venirnos un poquito más abajo, era una afectación muy grande. Arriba, bueno, son fotos del templo y del jardín, ahí en Guadalupe. Aquí es el que tenemos allá en la arboladita por ahí. Y ahorita estas pues son de Goldheart, que así está. Y eso es lo que tenemos. Pero está ahí, pues. Está ahí. Pásame la siguiente, Carlos. Bien. Este es el templo de Mexicapan. Este templo, 1560. Es el testimonio más antiguo de la ciudad de Zacatecas. ¿Cuál es tu casa, Pascual? ¿No? ¿Ya no? ¿Era tu casa? Ok. Entonces, observamos la foto de arriba, derecha, y la de abajo, izquierda, y luego cómo está ahorita, y pues prácticamente es igual. Desafortunadamente, hace 28 años estaba en el suelo. Estaba en el suelo. Y entonces,
Se rescata aquí en la esquina inferior derecha, exactamente en la esquinita donde pasa el color, no sé, marrón o fucsia. Para nosotros debe ser como cafecito. Fucsia fue muy elegante así. Entonces, en esa esquinita se empieza a ver lo que se ha sustituido, materiales nuevos, canteras nuevas y todo. En la parte derecha, a la izquierda, se ven los trabajos de los techos con vigas achueleadas, el rescate de las bóvedas. Ahorita en la actualidad se oficia, se usa. Es muy chiquito el templo, pero se oficia. Este es el testimonio más antiguo que tenemos. Pasan a la siguiente, Carlos. Y entonces, estas son las fotos de Rubén de hace una semana. Entonces, a la izquierda es una foto de adentro hacia afuera, las dos primeras, y luego tenemos la que teníamos al lado derecho y otra de fuera un poquito más cerca, pero fuera de lo que tenía, fuera de la restauración, ahí está, y está muy bien. ¿Cómo ven la Junta? ¿Qué dicen los de la Junta? ¿Sí o no? Di que no y ahorita, mire, te echamos un montón y fácil, la resolvemos el problema. Pásame la siguiente, por favor, Carlos. Ok. Este es el Museo Manuel Felgueres, Museo de Arte Abstracto. Monasterio, o sea, 1800, cigarra, 150. Y luego la cárcel. Cuando se cambia el penal, pues es obvio que estaba en buenas condiciones. Pues las celdas y demás no iban a estar dañadas o algo, sino pues así. Entonces estaba en muy buenas condiciones, pero había que quitarle y restaurar. Aquí vemos todas las columnas en donde estaban todos los barrotes y todos los barandales que impedían los accesos y los movimientos. Arquitectónicamente, en la parte de arriba, esos claros inferiores del lado derecho no cumplen absolutamente nada con la normatividad. Cuando menos, los claros en la normatividad hispánica y todo es los claros mucho más altos que anchos, cuando menos 2 veces en claros para puertas y demás. No cumplía, pero era la cárcel. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando se hace la restauración, esta parte de la izquierda es la parte de las celdas. Y entonces ahí eran los andadores que comunicaban a las celdas. Se demolieron y tanto ahí como el barandal de la derecha, descaradamente se está diciendo que esos son elementos nuevos. Y tenemos puertas de acceso con barandales recubiertos de cristal templado, quizá rolado en las puertas de acceso en las partes inferiores. O sea, en cuanto lo vemos, eso es nuevo. O sea, no hay que competir con eso ni hay que maquillar. Entonces, el museo, bueno, pues, creo que ahorita es uno de nuestros orgullos, ¿no? O sea, por el nivel del museo mismo, porque es el museo de Manuel Felgueres, de la obra de Manuel Felgueres. No es de la colección de él. El de Rafael y el de Pedro son colecciones de ellos, de los objetos que ellos... No, este es el museo de Manuel Felgueres. Por ahí también hay una sala, no sé, el nivel de esa sala a nivel mundial, ¿verdad? Lo que es la sala de Osaka, con los grandes murales de 6x6, ¿verdad? Como 6. Ok, pásame a la siguiente. Esta es la Ciudadela del Arte. Esta está lo que era la Casa de Moneda o la Tesorería en Doctor Hierro. Subimos la escalinata y ahí afuera dice Museo Manuel M. Ponce o Ciudadela del Arte o Sala Antonio Aguilar, no sé cuánto tiene ahí. Esas eran oficinas del PRI. Y era la secundaria de la UAS. Y después fue Casa del Estudiante. Y cuando entraba uno, estaba completamente colapsado. Y no solamente no era la Casa del Estudiante, sino que había carritos de hot dogs y sabe cuánto ahí. O sea, un broncón. En ese entonces negociamos con la universidad. Yo trabajaba en el gobierno. Y con la universidad, que el espacio se lo cediera al gobierno. A cambio de que el gobierno hiciera la biblioteca a la universidad, que es la biblioteca central de ahora, la que está en el Espaguas. Entonces se restaura todo eso. Al estar haciéndolo, en la parte inferior derecha, esos pasillos y esas bóvedas estaban intactas. Y ahí en la parte izquierda hay un pequeño claro y ahí nos encontramos un pozo. Y en la parte de arriba, que da a la Fernando Villalpando, se hizo el proyecto de lo que ahora parece que son las oficinas del Centro Platero o algo así. Entonces, pues, en ese intercambio y el espacio en apariencia reducido y todo, creo que es un espacio muy digno y
no sé, hay muchos eventos por ahí, todo. Ahí está la Cineteca, está unos auditorios, está lo del Centro Platero y bueno, está por ahí. Está la Sala Antonio Aguilar, está el Museo Manuel M. Ponce. Este es el embovedado Río de la Plata. Izquierda, 1857. Quizá 1860 y algo. Proyecto 1857. ¿Qué pasaba en Zacatecas? Zacatecas está en una cañada entre el Cerro del Grillo y el Cerro de la Bufa. Bajan las aguas hervidas y en época de secas, pues el olor de las aguas negras es tremendo. El ayuntamiento, 1855, 1800, cercano al 60, se propone hacer una presa de los Olivos, en La Pinta, con una captación tal que quizá en 2 meses, cada tercer día, desalojando aguas hervidas, quitábamos todos los obstáculos y nos limpiábamos. Es el centro de la ciudad de Zacatecas. Se aprueba, pero alguien dice, ¿por qué no lo embovedamos? Lo embovedaron. El proyecto firmado por Maximiliano de Habsburgo ya no lo vio, ya no vio la construcción Maximiliano. Llegó Benito Juárez y dijo, aunque lo hayas firmado, y caminó. Ok, los sillares del embovedado están intactos, están dañadas unas partes porque la hemos dañado nosotros. Los vecinos, en los patios traseros, que son zonas federales, llegamos y le hacemos un boquete para echar las aguas hervidas ahí. Pero en sí, la obra como tal, intacta. ¿Qué pasa ahí? Observamos que los pisos, en todos los casos, son muy competentes, durísimo está el terreno, durísimo. Entonces, cuando vienen las avenidas extraordinarias, se genera mucha turbulencia por eso heterogéneo del piso. Y empieza a generar socavación en los apoyos. Y empieza a mover los muros del embovedado. Y lo que hicimos en aquel entonces es ponerle 2 banquetas a los lados para estabilizarlo. Y ahí están todavía. Entonces han servido, han estabilizado, han evitado la socavación, pero la turbulencia, bueno, sigue. Hay otra obra del mismo embovedado que se hace sobre 1950, que está en el bulevar, a la altura de Vancomer, por ahí a la mitad del bulevar. Ojalá y no embroquen por ahí uno de los agujeros que quieren hacer. Bueno, entonces en esa parte resulta que cuando se hace un diagnóstico, la clave de la bóveda tenía 17 centímetros de daño en la clave. ¿Cuál fue el problema? Que esto tiene unos rellenos de 7, 8 metros en el Arroyo de la Plata, ahí en el bulevar, y entonces yo creo que se hicieron las bóvedas de mampostería, no de muy buena calidad, ahí lo vemos, se cimbró, se echaba la mampostería, se echaba los morteros, y luego se aprochó, y en las aprochadas yo creo que desde ahí lo dañaron, y estuvo dañado, pero está a punto de colapsar. Entonces, ¿qué se hace? No, pues una bóveda dentro de la bóveda, y entonces lo hicimos, y en la parte de ingeniería, toda esa parte de abajo de los tacos y todo eso, quedó como está arriba. Entonces, el agua, pues ya no es un lomito muy sencillo que transita. Entonces, esta es la continuación del Arroyo de la Plata. Lo derecho es lo nuevo, lo izquierdo es lo viejo. Lo viejo, mucho mejor que lo nuevo. Lo izquierdo, lo viejo, obras de arte, la cuestión hidráulica. Y la presa de los Olivos también se hizo, ¿eh? Ahí está la presa, arriba de la Pinta. Pasando, no sé cómo se llama, el periférico de ahí. Pero bueno, está en la Pinta y está la presa también. Ok. Esta es la Quemada. El Museo de la Quemada se piensa hacer un proyecto de un museo arqueológico. Se presenta al Consejo Nacional de Arqueología. Dicen, Zacatecas, pues no. Y no nos dejaron, y luchamos, y no nos dejaron, y luchamos. Al final de cuentas, el proyecto, el cálculo, y nadie metió las manos más que puros de aquí en Zacatecas. Entonces, todo hicimos de pie a pa, de lo primero hasta terminar el museo. El INA puso a la arquitecta Florescano, que era hija de Florescano, uno de los titulares del INA y todo. Venía cada lunes y todo, y ahí está. ¿Cuál era un conflicto en los requerimientos que nos pedían? Que el museo no podía verse de ningún lado. El museo no podía competir con la zona. La zona es demasiado valiosa, demasiado importante para algo que lo pudimos haber hecho con dinero. ¿De acuerdo?
Entonces tuvimos que buscar qué hacer para que no se viera. La obra negra toda la concursamos. El museo está aquí abajo a la derecha. Bueno, estamos hablando de un cerro, Entonces la idea es que de donde ande yo caminando nunca voy a ver el museo. Entonces allá, bueno, tenemos lo que es una pequeña muralla que va alrededor de la zona, y luego por acá abajo ya veo la quemada. Aquí este es un acercamiento, es el Salón de las Columnas, y en la parte baja tengo el museo. Ahí, ese es el museo. ¿Cuál era el...? Pasan la siguiente, por favor. Ok, entonces allá está la pirámide votiva, el museo está en la parte superior, y aquí ya tengo el museo. Allá veo el Salón de las Columnas en la parte inferior, en la foto inferior, veo ahí, y la idea era que no se viera. El problema que teníamos es que el terreno era muy duro ya. Y al tener un terreno muy duro, con los elementos, la sala principal es una sala de 14 por 14, la sala principal del museo. Entonces, 14 por 14 implicaba, como arriba iba a ser una terraza con cierto uso y todo, no sé, elementos, no sé, yo creo que 40 por 80 por ahí. Ya no nos daba. Y entonces, más para abajo, era bajar el nivel de todo el museo. Y no había lana, o sea, estamos hablando de veras en la austeridad, o sea. Entonces, bajarle el volumen a toda la superficie del museo, 40 centímetros, el museo estaba a lo largo hacia abajo, cambiamos la orientación y ya no podíamos. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué decidimos? Cambiar a estructuras ahogadas en lugar de peraltadas. Pero no tan ahogadas, La losa de 45 centímetros de espesor, una cosa así, pero evitamos pues el peralte, cambiar la dirección y que no fuéramos más abajo en la excavación. Pásame a la siguiente, Carlos. Aquí, ya hablo desde antes, no, ya sí se los aprendió. Aquí a la derecha todavía no estaba. La foto de arriba de la derecha es la sala principal. Ahí lo que llaman los arqueólogos que un zompantle, que la exhibición de cráneos y no sé cuántas cosas. Esa es la sala de 14 por 14. Entonces, esa es la sala principal. Abajo, esa es una foto de la maqueta. Es una maqueta que está ahí. Y donde dice es mía, aquí abajo, es donde está el museo. Esa, ahorita la voy a revivir, esa foto. La fotografía de la izquierda, estaban haciendo un proyecto de investigación, un alemán, se llama Hakim. Y entonces en la parte de la ciudadela, la parte superior de la zona arqueológica, normalmente lo que hace el arqueólogo en las pirámides, o sea, tumba, porque abajo están las ofrendas. En este caso, Hakim no lo hizo. Empezó a quitar piedrita por piedrita de adentro. Y se encontró con eso. Esa foto la tomé yo. Yo no sé si es fea o no, pero la tomé yo. Y entonces la tenía que poner, o sea, si no. Entonces esa foto, si la alcanzan a ver, son dos lajas paralelas entre sí. Esa es una, Carlos, a ver, marca la de abajito. Esa y la otra son paralelas, colocadas sobre una superficie completamente horizontal y orientada. Muchos siempre pensamos que la quemada era una zona de guerrilleros, no, es una zona, 1500 años, es un teodolito, es un banco de nivel que me marcaba y me orientaba. Pues vamos a verlo. A los arqueólogos todos les pregunté, ¿qué va a pasar ahora? Lo vamos a tapar. ¿Cómo? Lo van a dañar y lo van a tumbar. Y luego vamos a volver a colocar piedras, lo vamos a cubrir, nada más levantamos la cédula y ahí está. Sabemos dónde está y sabemos cómo es, pero eso está ahí. Por eso la zona como tal es mucho más importante que el museo. Pero bueno, en ingeniería lo que hicimos es hacer propuestas del museo. Pásame la siguiente, Carlos. Bien. Después de eso, ya andando ahí con Peter Jiménez, con, no sé, otro arqueólogo que se llama Nicolás, hay un gran problema en todos los muros. Los muros por el intemperismo, el aire, la lluvia, todo el aplanado, como es una laja, se ha ido acabando. Y entonces va cambiando la geometría. Ellos lo que hacen es hacer un andamio, se suben 8 o 9 metros, suben al albañil y le ponen un arnés, con una polea le suben la mezcla en una charola, él se amarra y empieza a aventar con la cuchara
al interior de las lajas y luego le mete con una batelenguas y luego le echa tierrita para que parezca bien. El rendimiento y la eficiencia del trabajo y el riesgo era muy alto. ¿Ven? Entonces ahí se nos ocurrió, a todos, ¿verdad? A todos. Se nos ocurrió, pues, hacer un estabilizador, una máquina que estabilizara bajando riesgos y aumentando la productividad. Pero antes de que se me pase, la foto de la derecha es el salón de las columnas que habíamos visto. Ese salón tiene columnas en el claro corto de 13 metros. Entonces Peter Jiménez, pues él es arqueólogo, algún día fue y, él es gringo, maestro de Historia de México, gringo de Historia, pero bueno, más mal hablado que nosotros. Un día se metió al salón y me dice, Choro, calcúlame por favor la viga de madera, 13 metros, 40 por 80. Entonces esa zona fue un bosque de otro tipo con pinos de no sé qué altura y todo. Ese es el claro corto más grande de Mesoamérica, 13 metros. En la sala principal del museo hay una copa de Clazoné que tiene un águila devorando una serpiente. No es raro, el problema es que tiene 1500 años. Y los testimonios que hay en el Museo de Antropología en México, 700, 800 años. Tal parece que la historia es otra. No han querido soltarla y está ahí en el Museo de la Quemada. Pasa a la siguiente, por favor, Carlos. Y entonces, lo que... Rápido, porque no me acuerdo. Entonces, ese es el hacedor. Y le pusimos el hacedor de churros. Es un hacedor de churros. Entonces, tenemos una columna donde nosotros colocamos el mortero. Tenemos una plantita eléctrica, le echamos a andar. Y entonces se sube el albañil y entonces es como un maniobro de una bicicleta. Le abro con el freno y todo y empieza a escurrir el mortero. Y entonces él empieza a colocar entre lajas. Eso es obvio que nos podemos meter donde fuera, ¿verdad? Entonces aquí más o menos es aceptable y es sencillo. Creo que en lugares como Tajín, que son demasiado húmedos y todo, pudiera ser más útil que aquí. Pero bueno, entonces lo hicimos. Nosotros se lo regalamos al gobierno del estado, a la zona, al museo, no sé, pero sí lo hicimos, comprobado y todo. Estaba Efraín, estaba Peter, o sea, agarramos ingenieros mecánicos, electrónicos y todo ahí, todos de esos que no tienen nada que hacer y pues nos echaron la mano y lo hicimos, ¿no? Ok. Entonces este era un proyecto que sí lo hicimos. Por ahí hay un libro que hicimos Peter y yo y ya se habla pues de rendimientos y de aprovechamientos. Pásame a la siguiente, Carlos. Ok. Este es el Teatro Calderón. El Teatro Calderón a la izquierda. Ahí abajo se alcanza a ver que dice 1914. El teatro se hace en 1893, ahí es cuando se inaugura por ahí. Entonces ya en 17 años ya estaba completamente deteriorado, ya no había arriba nada, ni ventanas, ni nada, o sea. Acá a la derecha, pues también, o sea, se ve pues que ya no cumplía. La foto intermedia es más o menos como de los 80. En aquel entonces el gobierno del estado lo intervino, el teatro. Pásame la siguiente, Carlos. Lo interviene, pero en ese entonces, en los 80, pues estaba, no sé, los muros y todo estaban muy dañados. Pásame la siguiente. Ellos hicieron algunas reparaciones. Después de los 80 quedó como la foto superior izquierda. Todos los que alguna vez estuvimos en el Teatro Calderón llegábamos y había uno, Félix Villanueva, era el del cuarteto de cuerdas de la universidad. Y silencio y todo. Pero entraba uno y en el piso ese de un sonadero gachísimo. Ya de cómo estaba deteriorado. Entonces, en la siguiente que hace 12 años, bueno, ya a la izquierda, en la foto de la izquierda, los aplanados, el aplanado que se ve en la parte superior de la foto de abajo, eran aplanados como de hojaldra, eran aplanados como de papel albanene, colocado como de 8 o 10 capas. Entonces eran obras de arte, pues, o sea, obras muy artesanales en todo esto. Ok, pasamos a la siguiente. Este es ya como quedó ahora, esto es hace 12 años. Cuando el gobierno federal lanza una convocatoria de teatros bicentenarios y demás, pues nos metimos, ¿no?
despegado estaba y pegó y le entramos por ahí. Cuando descubrimos toda la sala principal, tuvimos que cambiar la isoóptica porque no era correcta, o sea, no se veía en todos los lugares y todo. Los elementos estructurales de la polinería que soportaba la duela del piso estaban con inercia al revés. Entonces cambiamos la isoóptica y pusimos el peralte más grande y todo. Tiene 12 años, vayan ahorita y es un teatro que tiene un uso indiscriminado, no sé, 6, 7 eventos al día. Y está ahí. Entonces cambiamos completamente todo. También rehabilitamos el foyer y la sala de danza. Hay un detallillo, que es con lo que tenemos que congeniar todos los días. Casi al final nos trataban de comprobar, no sé, 6, 7 millones de pesos y nos mandan decir, si los compruebas, hay recursos para toda la iluminación del teatro. Pues como locos. A los 3 días ya llevamos todas las facturas y todo y comprobamos y luego nos dicen, nah, no hay dinero. Pero al mes, cuando sí hubo, nos lo dieron y lo hicimos. O sea, de alguna manera sirvió, no sé, 2 o 3 meses después que sí hubo y lo hicieron y nos dieron el recurso y sí, y el teatro está ahí. No sé. Es obvio que no le vamos a cambiar la esencia del teatro. Por ejemplo, decir que en la sala principal existen esas columnas de fierro vaciado, esas son así y así fue el teatro. No sé, el Juárez de Guanajuato, eso se va a conservar. Todo lo que estaba dañado por fuera también, se tuvieron que hacer accesos de movilidad, para baños, para muchas cosas. En el escenario, el foro era cimbra, colocado con puntales, así estaba. Tuvimos que quitarlo, hicimos una losa y rescatamos el foso de la orquesta. Ahora hay foso, ahora se puede hacer ópera con orquesta en vivo. Se mete abajo a la orquesta y entonces se puede afuera. ¿Qué otra bronca técnica teníamos ahí? Que está en la avenida Hidalgo y lo estábamos, no sé, creo que es Doctor Hierro arriba, pero estamos hablando de 11 metros de diferencia. Y entonces, en 11 metros tenemos muchísimos problemas de humedades. Y abajo eran los camerinos inutilizables por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Porque se hizo es topar, captar el agua, bajarla y hacer una especie como una galería, conducirla, llevarla y se usa. Entonces hubo cosillas por ahí. Ok. Esa es Torre Fátima. Torre Fátima, esta no es tan vieja, o sea, 1950 por ahí, pero no se construyó más que quedó inconclusa, 40 metros inconclusa. Se hace una gestión ante el gobierno, yo trabajaba ahí en el gobierno, y entonces nos dicen, no, pues echen la mano. ¿Sabe? Entonces el cucuruchillo ese son 16 metros. ¿Cuál era el problema? Pues aquí está Salo también dentro ahí. Muchas fueron mentiras, pero ahí está. Bueno, el caso es que el mentado cucurucho, pues eran 16 metros que con la presión y con la superficie del cucurucho nos daba una fuercita que 50 metros abajo me afectaba la cimentación. Entonces, ¿qué había que hacer? Lo que hicimos es estructura independiente de lo que existía. Y entonces por dentro, en las esquinas, metimos 4 columnas metálicas, que era una sola columna de 40 metros, y con un muertito abajo, ¿verdad? Una zapata abajo. La zapata, 5 por 5 por 5, porque trataba de evitar todo el volteo de lo que teníamos arriba. Más o menos lo hicimos ahí. Cuando íbamos como a la mitad, el sacerdote empezó a ponerle, pero todavía no estaba la cimentación. Ya estaba poniendo arriba, ya quería poner la cantera arriba. No, padre, es que si no se ve, no coopera la gente. Pero iba a matar a la gente, pues bueno, todos pues iban a estar en el cielo, pero en el cielo. Ya le dijimos, no, pues no. Entonces ya la indicación que nos dieron, no, pues quítense, déjenlo a un lado y hay que hacerlo todo. Entonces ya cuando lo hacemos, empatamos pues hasta la parte de abajo, hicimos la zapata, hicimos unas uñas para aprovechar el terreno natural y ya lo sacamos arriba. Y ahí está. Aquí los materiales, por ejemplo, ese es un material un poquito raro. Es una cantera que se llama sangre de pichón, que me parece que nada más hay las canteras están por ahí por Fresnillo, yo creo. Y se pusieron y se notaba la diferencia, pero no, ahorita en la fecha ya no.
En la fecha ya no. Carlos, pásame la otra. Bueno, estas son algunas de las fotos de Rubén, nomás es esta. Pásame la otra. Ok, estas son fotos de la semana. Y entonces ya se ve completamente homogéneo. Y sí, se ve, es una cantera veteada, ¿verdad? Que con luz del tiempo, bueno, ya es muy homogénea. Pero lo interesante pues es, ¿qué hacer? Si no se hace la propuesta, la hubiéramos dejado tal y como estaba, inconclusa, y que duró 40 años por ahí. Y ahorita está por ahí, ¿verdad? Ahí está la Torre de Fátima. Ok. Ya casi acabé. Dice, sí, se nota el descanso. Ya. Ok. Bueno, antes, pues, ahorita, estamos aquí casi los del colegio, quizá en San Luis pase algo similar. Pues acaba de fallecer el ingeniero Esteban Alvarado. No, Esteban no, Pascual. Esteban todavía anda por ahí en las morismas de Bracho, va a hablar y va a reclamar. Pascual, hace poquito el ingeniero Chávez, y por ahí en la Universidad Enrique Jiménez, ¿verdad? Ellos muy activos en el colegio, muy integrados al colegio, creo que han de estar viendo esto, lo han de estar criticando, junto con el Papa, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Está bien? Ellos también han de haber hecho algo en su tiempo, ¿verdad? Entonces recordarlos un poquito, que no se nos pase desapercibido, y voy a hacer mención de estas dos cosas. Estas dos cosas son, no sé cómo llamarlos, como proyectos fallidos, porque no todo es miel sobre hojuelas. Entonces, cuando yo vi y hablaba de la maqueta, en la parte inferior derecha, esa es una foto de la maqueta, pero la foto izquierda superior, así era un muro de la zona arqueológica, 70 metros de longitud, 5 metros de alto, 5 metros de profundidad. Viene una avenida extraordinaria, 1996, 97, no sé, tumbó el muro. El muro está así como está en la izquierda. Y entonces hicimos una propuesta. La parte de la zona arqueológica fue saqueada por lo que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para sacar la laja y hacer las obras de arte de los puentes. Entonces se acabaron la laja. No hay laja, y hay que rehabilitar, y hay que restaurar. Entonces hicimos una propuesta hace como unos 15, 16 años al Consejo Nacional de Arqueología y lo aprobó. ¿Qué era? Sustituir el muro, hacer un esqueleto de acero, vilmente, y rellenarlo con todos los garrafones del agua dañados y ya, o unos espacios como almacén o lo que fuera. Hacer una cédula y decir, esto es lo que hay. Entonces ha habido rechazo, pero está la aprobación del Consejo Nacional de Arqueología. Ha habido rechazo porque dice que es maquillar. No, es decir, que no existe, se cayó, ya se murió. Y ahí está. Y la laja inutilizable. Y se puede rescatar para muchas cosas en la zona. Entonces, no ha prosperado eso. Pásamelo así. Esta otra, hacemos un monumento, es una especie como de columna trojana que describiera la historia de Zacatecas de 500 a 1900, no, de 1500 a 1900, todo lo que es la época hispánica. Y entonces yo propuse a Pepe Enciso Contreras, que era historiador de Zacatecas, a Francisco García González, historiador de Zacatecas, y a Peter Jiménez que lo hicieran. Eso lo buscaron con don Federico, y don Federico lo aprobó. Dijo que estaba bien. Ellos dicen, no sabemos dibujar, contratamos un diseñador gráfico, y eran 35 metros de la descripción de la historia de Zacatecas. Y luego hablamos con Francisco de Santiago. Francisco de Santiago, maestro de arte y cultura de la UNAM, de Jerez, pero de lo más calificado en la cuestión del labrado de la cantera. Lo trajimos, se hace la columna, se pone la cantera, él dirigió los trabajos de labrado. De repente alguien llega y dice, no me gustó, es el Viagra, túmbelo. Así de fácil. Ahí están los documentos de historiadores, de gente. Entonces alguien llega y dice, no me gustó. Alguna vez con Rafael Coronel yo le preguntaba, cuando cambie el gobierno, ¿qué va a pasar con tu museo? Dice, los ciudadanos no permitamos que los gobiernos intervengan en la política, en el deporte, ni en la ciencia. No saben de eso, le dan en la torre. Que hagan políticas y que las apoyen,
pero que las dejen en manos de quien sepan. Si no, no vamos a caminar. ¿Lo tumbaron? De repente dice el ayuntamiento, ¿está guardado por ahí? No. Todas las figuras fueron labradas en el lugar. Entonces, en el momento de meterle el cincel para abrirlo y guardar, se deterioró todo. Son piedras de polvo. No sé. ¿Da tristeza eso? A mí me da tristeza porque no es válido, pues. Por muy malo, por muy feo que sean las obras de arte de alguien, hay que respetarlas. Porque tuvo una concepción de las cosas y habría que respetarlas. Ok. Pásame a la siguiente, Carlos. Esto no tiene que ver con el patrimonio, ni con nada. Es nomás como para decir que es la última. Este es el gimnasio de la universidad. Bueno, pues a Judith le tocó trabajar ahí. En el gimnasio de la universidad, normalmente el arco, pues muy cóncavo y todo, pero tenía algo de fuerzas laterales que los tensores o los apoyos habría que resolver. Entonces, alguien alguna vez, Raúl Barrón, que era compañero de nosotros, llega y me dice, no te la quebres, ponle un anillito arriba, ponle un anillito abajo y como la cachucha del Papa, pónsela y ya. Entonces, si observamos en la parte inferior izquierda, no se ve, pero está la sombra del anillito de arriba. Y acá a la derecha vemos el anillo de afuera. Y aquí abajo pues ya lo hemos pues, terminado. Y es una solución práctica muy sencilla que alguien nos le dice, no, sin broncas, facilito. Ok, pásame a la otra, Carlos, por favor. Ok, estas son los créditos de todas las fotografías, están por ahí. ¿Verdad? Algunas de internet, otras de Lugolighet, otras de Rubén, y otras que yo tenía por ahí. Pásame a la siguiente, por favor, Carlos. Ok, yo creo que en la ciudad y en el estado de Zacatecas, la ingeniería civil en gran medida ha propuesto, propone y seguirá proponiendo diagnósticos y soluciones al universo de la problemática del patrimonio cultural. La intención no es crear un conflicto ni polémica de nada. Pero de repente, como que todos creen que las propuestas en esta de la restauración es el arquitecto, y nos dejaron de lado. Estas palabras no son mías para que no me echen la culpa. En el homenaje, un homenaje al ingeniero Javier Reynoso, Geralda Félix dice, nosotros hemos formado parte de lo que está, y de lo que está no reneguemos, aceptémoslos y disfrutémoslos porque hemos estado ahí. Muchos ingenieros de los que estamos aquí. Estaba Pastora, que fue secretaria, estaba Geralda, que fue secretario, estaba yo, que fui secretario, estaba Gama, somos ingenieros y hemos estado ahí. No sé cuál sea el porcentaje, la decisión, pero estamos ahí. Y si Zacatecas está padre, y Zacatecas es nuestra casa, y Zacatecas la disfrutamos, Zacatecas, nosotros somos parte de eso. No hay que dejarlo. Tampoco hay que echarle crema a nuestros tacos, que nosotros, no. Que nos den nuestra parte y la de ellos también, ¿verdad? Cuando vamos allá a la Barroca, la nieve y todo, y pues andamos en la misma jugada. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo, gracias.